Oraciones simples. ¿Qué es una oración simple? Las oraciones simples son aquellas oraciones que tienen solamente un verbo, solamente un sujeto y solamente un predicado. En las oraciones simples, además de tener solamente un verbo, este verbo tiene que aparecer de manera conjugada. Por ejemplo, la niña corre en el parque. Por eso se hace importante que recordemos qué es un verbo conjugado. Debemos tener presente o recordar que un verbo conjugado se refiere a cuando el verbo está escrito con concordancia de acuerdo a la persona y al tiempo verbal. Es decir, cuando el verbo tiene lógica y sentido en su escritura. Un ejemplo incorrecto de un verbo no conjugado es cuando yo digo la oración yo salir a jugar, porque en este caso el verbo, reitero, no está conjugado, es decir, el verbo no tiene lógica ni sentido porque no está en concordancia con la persona, en este caso primera persona yo, y con el tiempo verbal, en este caso en el presente. Lo correcto sería decir yo salgo a jugar. El verbo salgo está conjugado porque se adapta acorde a la persona yo y al tiempo verbal en presente. Sujeto en una oración. ¿Qué es el sujeto en una oración? El sujeto nos indica quién o quiénes realizan la acción en una oración. Hablamos de quién cuando la oración se encuentre en singular, es decir, cuando la oración se refiera solamente a una persona. Y hablamos de quiénes cuando la oración se encuentre en plural, es decir, cuando la oración participan dos o más personas. Ejemplo de el sujeto en la oración. La niña corre en el parque. En este caso, las palabras la niña corresponden a el sujeto de la oración. ¿Cómo se averigua el sujeto en una oración? Se recomienda realizar los siguientes 3 pasos para encontrar el sujeto en una oración. Número 1. Encontrar el verbo de la oración. Número 2. Preguntarle al verbo quién o quiénes. ¿Quién si la oración está en singular o quiénes si la oración está en plural? Cuando yo le consulte al verbo quién o quiénes, cuando yo realice la acción número 2, la respuesta a esta número 2 va a ser mi sujeto de la oración. Por ejemplo, en la oración, la niña corre en el parque. ¿Cómo averiguamos el sujeto? Como les decía anteriormente, se recomienda realizar 3 sencillos pasos para encontrar el sujeto. Número 1. Encontrar el verbo de la oración. La niña corre en el parque. El verbo es lo que nos indica acción, algo que se hizo, algo que se hace o algo que se realizará en la oración. Y en este caso, la palabra corre corresponde al verbo conjugado del infinitivo correr. Entonces, la palabra corre es nuestro verbo. Hemos realizado el primer paso. Segundo paso, cuando ya tengo la palabra verbo o el verbo, le pregunto quién o quiénes. En este caso, le consulto o le pregunto al verbo quién. ¿Quién corre?
Y utilizo la palabra quién porque la oración está en singular. Entonces, paso número 2, preguntarle quién al verbo. ¿Quién corre? Y realizamos el paso número 3, que me indica que la respuesta a esta pregunta, la respuesta a este segundo paso que acaba de realizar, va a ser mi sujeto. ¿Quién corre? Paso número 3, la niña. Entonces, la respuesta, la niña, es lo que va a ser el sujeto en la oración. El predicado de una oración. ¿Qué es el predicado de una oración? El predicado va a ser lo que se dice del sujeto. O como lo veremos más adelante, el predicado va a ser todo lo restante después de que encontremos el sujeto en una oración. Ejemplo de qué es el predicado en una oración. En la oración la niña corre en el parque, las palabras corre en el parque va a corresponder a el predicado de la oración. Pero, ¿cómo se averigua el predicado en una oración? Para poder averiguar el predicado se recomienda realizar 2 pasos. 1, encontrar el sujeto en la oración. Y 2, saber que luego de encontrar el sujeto, todo lo demás o todo lo restante de esa oración es lo que se va a llamar el predicado. Ejemplo de cómo se averigua el predicado en una oración con la oración la niña corre en el parque. Como se les indicaba anteriormente, se recomienda realizar 2 pasos. Número 1, encontrar el sujeto. Entonces, ya habíamos encontrado que las palabras la niña correspondía al sujeto de la oración. Entonces, todo lo restante o todo lo demás de esta oración, en este caso, la niña corre en el parque, todo lo restante después del sujeto es lo que se va a llamar o es lo que nosotros vamos a conocer como el predicado. Entonces, en este caso, corre en el parque es todo lo restante o todo lo que sobra después del sujeto, la niña, y por eso corre en el parque es el predicado de la oración.